¿Cuánto alguna vez han oído o han usado esta expresión? Yo tuve un encuentro con Dios. ¿Cuánto hemos dicho muchas veces? Yo tuve un encuentro con Dios. Vamos a ver si hemos tenido ese encuentro con Dios. Le invito a que busquen en su Biblia, ya sea electrónica o física, un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, y vamos a estar usando de versículo 1 al 10. Y si voy a ponerle un título a la predicación de hoy, ese sería, para lo que le gusta anotar, un encuentro que transforma. Un encuentro que transforma. Y vamos a Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10, y dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puestos en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús les dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Damos gracias a Dios eterno por la oportunidad que nos concede una vez más de exponer tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo sea quien tome control de mi vida, sea tu Espíritu Santo hablando y ministrando a tu pueblo, y que al salir de este lugar podamos realmente decir que hemos tenido un encuentro contigo. En el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar asiento. Antes de, usar el pasaje que quiero usar, específicamente el versículo que quiero usar, quisiera dar una pequeña introducción del Evangelio de Lucas. Lucas, como tal lo lleva el nombre, fue escrito por Lucas. ¿Quién era Lucas? Lucas era un creyente gentil, convertido a Cristo, que era una persona muy educado, y según Colosenses capítulo 4, versículo 14, era médico de profesión. Lucas acompañó a Pablo en varios de sus viajes misioneros, y se dice que Lucas se convirtió en el médico personal de Pablo.
Luego que Lucas dejó de viajar con Pablo, se estableció en la iglesia de Filipo, donde ministró, donde estuvo ahí congregándose. Lucas se escribió aproximadamente después de la década del 70 después de Cristo. El Evangelio de Lucas es único en varias formas. Número uno, es el único evangelio que tiene una segunda parte. Y esa segunda parte es el libro de los Hechos, porque ambos fueron escritos por Lucas. Lucas y Hechos relatan el acontecimiento de la ascensión. Lucas es el único que detalla ese acontecimiento bien detalladamente. Segundo, Lucas, el Evangelio de Lucas, es el evangelio más extenso de los 4 evangelios. Usted me dirá, pero Mateo tiene 28 capítulos y Lucas solo 24. Pero si usted mira el contenido, es más extenso que el Evangelio de Mateo. Lucas narra ampliamente variedades de milagros, parábolas, enseñanza de Jesús, lo cual lo sitúan como la narración, la descripción más completa del ministerio de Jesús. De hecho, gran parte del contenido relatado en los capítulos 9 al 19 solo aparece en el Evangelio de Lucas, no en los otros evangelios. En totalidad, 1/3 del Evangelio de Lucas, lo que relata, no se encuentra en los otros evangelios. Por eso lo hace único. Cuarto, el Evangelio de Lucas es el único evangelio que fue dirigido a una persona en particular. Lucas escribió ese evangelio para una persona muy prominente llamado Teófilo, quien quería saber lo que acontecía en Jerusalén. Para Lucas, Jesús es el Mesías prometido, es el Hijo del Hombre, es el siervo por medio del cual Dios obra y es el Señor quien es llamado a sentarse a la diestra del Padre para ejercer autoridad y dar el Espíritu Santo a aquellos que creen. Tomemos el pasaje bíblico. El primer versículo dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Este es el último viaje de Jesús a Jerusalén. Después, Jesús va rumbo a Jerusalén. Ya la crucifixión se está acercando. Este es el último viaje que Jesús hace y sus discípulos a Jerusalén. Ya su crucifixión, su momento está acercándose, como lo sabemos. Si usted lee el capítulo anterior, el capítulo 18, de versículo 31 al 34, Jesús le dice: vamos a Jerusalén para que se cumplan las escrituras. O sea, ya ese es el último viaje de Jesús. Conozcamos un poco esta ciudad de Jericó. Jericó está a 25 kilómetros de Jerusalén. La ciudad, levantada sobre el valle de Jordán, creció a la orilla del río y se encuentra a 240 metros bajo el nivel del mar. En los tiempos de Jesús, Jericó era una próspera ciudad oasis, conocida como la ciudad de las palmeras, que servía como lugar de descanso invernal para los ricos y como punto de paso clave para las personas que viajaban hacia Jerusalén desde Galilea o el este. Herodes el Grande construyó un palacio de descanso invernal en Jericó, convirtiendo esta ciudad en una ciudad de actividad económica y estratégica.
Durante el ministerio de Jesús, Jericó fue escenario de dos eventos notables, que es el que se relata en el capítulo 18, ¿verdad? Cuando Jesús le da vista a aquel ciego que clama, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y también la conversión de Zaqueo, que es que vamos a hablar en esta tarde. Jericó se benefició de su ubicación porque su clima era cálido y tenía muchos manantiales, lo cual atraía a personas hacia ese lugar, tanto ricos como el propio gobernante. Muchas personas de dineros, la élite como le llamamos hoy, usaba Jericó como un centro de vacaciones, como ahora, ¿verdad? ¿Qué hacen las personas que viven en el norte? Se vienen para la Florida, ¿por qué? Huyéndole al frío, ¿verdad? Entonces allí la persona se iba a Jericó y más importante porque allí estaban, ¿verdad?, los palacios y villas que había construido Herodes el Grande y eso hacía atractivo ese lugar. Todas las personas que viajaban desde Galilea hacia Jerusalén o cruzaban el Jordán tenían que pasar por Jericó. Ya Jesús entra a la ciudad, dice el versículo 2, y sucedió con un varón llamado Zaqueo. Es interesante, ¿verdad?, que en muchas ocasiones, muchas cosas que Jesús hizo a personas, no dice el nombre de la persona, solo dice curó a un paralítico, curó a un ciego, le dio vista a un ciego, pero aquí Lucas se excepciona de que el nombre de esa persona esté escrito. Dice tres cosas aquí de Zaqueo que lo ponían en una muy mala posición. Número uno, era publicano. No solamente era publicano, era jefe de los publicanos. Y tercero, era rico. Tres desventajas tenía Zaqueo. ¿Quién era un publicano? Para que tengan una idea de qué es un publicano. El contexto bíblico, un publicano es un recaudador de impuestos judíos. Se le llamaba así a los que colectaban los impuestos. Esta persona que cobraban impuestos como Zaqueo eran despreciadas por su compatriota. Por dos razones. Número uno, engañaban a la persona que le cobraban impuestos. Y dos, eran considerados traidores a su propia gente porque trabajaban para el imperio romano. Y debido a ese oficio, estas personas eran excluidos de la sociedad. Eran tenidos por pecadores en el mismo nivel que las rameras y los gentiles. Así eran vistos los publicanos. Zaqueo no era simplemente publicano, era jefe de los publicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Zaqueo, esas personas que eran jefes de publicanos, invertían muchos dinero en comprar o licitar un cierto territorio para cobrar los impuestos, peajes, tarifas de aduana, etc. Entonces, estas personas subcontrataban a otros publicanos para que colectaran los impuestos. Otra palabra, tenían que usurpar porque tenían que sacar su ganancia, lo que habían invertido, una ganancia más el salario de pagarle a los que estaban subcontratados por ellos. Por eso, estas personas eran sumamente odiados por su misma gente. Eran considerados, como dije al principio, traidores. Lea conmigo versículos 3 y 4, y aquí empezamos. Dice, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. De la multitud, pues eras pequeño de estatura, así como yo. Era chaparrito, como dirían, era muy pequeño.
y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Dice que quería ver a Jesús. Entendemos que esa no fue la primera vez que Jesús pasó por Jericó. Zaqueo había escuchado de Jesús y entendía que Jesús estaba en la ciudad. Él quería verlo. Quería ver a Jesús. Solo quería verlo, dice el versículo, ¿verdad? Dice que solo quería verlo. Simplemente quería verlo. Cuando usted estudia los milagros ejecutados por Jesús, ¿verdad? Muchos de los recipientes de esos milagros tuvieron que vencer el obstáculo de la multitud. Aquí dice que la gran multitud se lo impedía. Pero él estaba determinado a ver a Jesús. Vemos el ciego del capítulo anterior. Dice que la multitud le impedía. Dice que él voceaba y la multitud lo mandaba a callar. Cállate, cállate. Y él seguía gritando, Jesús, hijo de David. Marcos dice que fueron 2 ciegos que recibieron la vista en ese evento. Lucas no dice el nombre del ciego. Marcos dice que Bartimeo el nombre. O sea, Bartimeo está voceando, la multitud le está impidiendo, los niños se acercan a Jesús, se quieren acercar a Jesús. ¿Y qué hace? La multitud se lo quiere impedir. Otros ejemplos de esto ¿se recuerda la mujer del flujo de sangre? Dice que quería, aunque fuera a tocar el manto, el ruedo de la batola de Jesús. Pero dice que había una gran multitud. Eso mismo lo relata Lucas, el capítulo 8. ¿Se recuerdan la sanidad de aquel paralítico en Marcos capítulo 2? Donde dice que había una gran multitud y los amigos miraron en qué casa estaba Jesús y ellos vencieron ese obstáculo. ¿Qué hicieron? Dice que fueron a Home Depot, fueron a Lowe's, compraron soga. Lo que me están escuchando, estoy usando esto, no es que dice la Biblia que fue Lowe's ni Home Depot. Fueron al hospital, le pidieron un catre. No, fueron a Disaster Relief, porque son los que usan catre. Dice que amarraron el catre y lo bajaron. Mire, esta persona cometieron un crimen también. Rompieron el techo de una casa. Pero bajaron a aquel hombre. ¿Y qué sucedió? Jesús no sanó al hombre por la fe del hombre. Jesús sanó al hombre por la fe de los amigos. Porque ellos tuvieron esa fe que si lo bajamos y lo ponemos frente de él y él lo va a curar. ¿Qué nos deja ver esto, amados hermanos? Que cuando hay interés o compromiso por algo, siempre va a haber una manera de hacerlo. Cuando hay un interés, cuando hay un compromiso, mi mamá siempre dice un refrán, que cuando se quiere, se puede. O sea, esta es que muchas veces no se quiere, por eso no se puede. Aquí vemos esto. Zaqueo quería ver a Jesús cuando él pasaba por la ciudad, pero era bajito de estatura, como dice el versículo. No podía ver por encima de la multitud. Y sabiendo que había un punto determinado donde Jesús iba a pasar, sabía que tenía que pasar por ese árbol. Yo me imagino este pequeño hombre corriendo, quizás se fue por otro lugar, alrededor de la multitud para ir a ese árbol. Este árbol es tipo de un roble, ¿verdad? Tronco pequeño y con muchas ramas, amplias ramas laterales. Ese subió al árbol. Esta acción de Zaqueo, amados hermanos, es interesante. ¿Por qué es interesante?
Primero, Zaqueo no se considera lo suficientemente importante como para que Jesús lo notara. Porque ¿qué hace él? Él lo que quiere ver a Jesús. Él no le interesa, de acuerdo al texto, hablar con Jesús. Él lo que quiere ver a Jesús. O sea, y él entiende, no se considera suficientemente importante como para que Jesús lo notara. Segundo, quería ver a Jesús de todos modos. O sea, aunque no me mire, aunque no se fije en mí, aunque yo no pueda hablar con Él, aunque Él no me hable, yo quiero verlo. Y se sube a ese lugar, a ese árbol. Así como, ¿verdad?, un fanático hace cosas extremas para ver a su artista favorito o su actor favorito, ¿verdad? Cuando usted quiere ver a alguien famoso, entre comillas, usted no importa cuánto cueste esa taquilla. Usted hace lo que sea para ir a ver. Y esta semana hubo un escándalo por ahí con esta mujer que sacó su nuevo disco. Y hay un revuelo por ahí de gente. Algunos lo pillaron. No estaba trabajando. Se salió de los trabajos. Pero, amados hermanos, eso muestra el interés de la persona. Nótese nuevamente que Zaqueo sube al árbol simplemente para ver a Jesús. Él no esperaba nada más. Simplemente ver a Jesús. Pero para sorpresa de Zaqueo, escuche lo que dice versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Wow. En medio de una multitud. Recordemos que Jesús venía con una caravana de gente desde Galilea bajando hacia Jerusalén. Y la gente que se le iba añadiendo en su caminata. Pero Jesús se detiene bajo del árbol donde está Zaqueo. No solamente lo mira, sino que lo llama por su nombre. Esto muestra la omnisciencia de Jesús. Así como le dijo a Natanael, ¿se acuerdan en el árbol? Porque Él es omnisciente. Él lo conoce todo. Él ya había visto todo lo que Zaqueo había hecho para mirarlo. Y el que busca a Jesús, Jesús va a su encuentro. Si va con ese interés, con esa determinación con la cual Zaqueo lo hizo, su esfuerzo, su empeño, todo lo que hizo no fue en vano, porque movió a que Jesús mirara hacia arriba, no solamente lo mirara, sino que lo llamara por su nombre, no solamente que lo llamara por su nombre, sino que lo invitara para que lo llevara a su casa, para que lo llevara a su casa. ¡Qué sorpresa! Jesús lo llama por su nombre. Imagínense este hombre, cómo se debería haber sentido. ¡Qué gozo! ¡Qué regocijo! Que ese Jesús de quien había escuchado hablar, que hacía milagro, perdonaba pecado, se asociaba con lo más vil de la sociedad, lo estaba invitando a tener
un encuentro con Él. Jesús es siempre y será siempre quien toma la iniciativa de la salvación. Fíjese que fue Jesús que lo llamó. Sacó simplemente quiso ver a Jesús. Pero para sorpresa de él, ese día recibió no solamente a Jesús, sino que recibió perdón de pecado, salvación y vida eterna. Algo muy interesante en este pasaje. Recordemos lo que dije, que Lucas, aparte de médico, se considera también que era una persona, un historiador, y se preocupó mucho por los detalles. Se preocupó mucho por las cosas que tenían sentido y eran importantes. Jesús aquí dice, usa un término, el término hoy. Ese término para Lucas era muy importante. Hoy. Si usted anota esta cita bíblica y la ve en su casa, en Lucas 2:11 se usa esa misma expresión, hoy. Lucas 4:21 también la usa hoy. El capítulo 13, versículo 32 y 33 va a encontrar 2 veces la palabra hoy. Versículo 43 del capítulo 23 también va a encontrar esa expresión hoy. Hoy. Cuando Jesús se extravió de la caravana de los padres y lo están buscando, lo van a buscar, lo encuentran en el templo, dice, le habla de hoy. También usa otra expresión que para Lucas también es muy importante y clave en la misión de Jesús. ¿Cuál es esa expresión? Es necesario. Es necesario. Esa expresión usted la va a encontrar en el capítulo 2, versículo 49. Cuando Jesús dice, es necesario que en los negocios de mi Padre yo esté. Y usted encuentra esa expresión a través del Evangelio de Lucas. Es necesario. Lucas 4:43, 9:22, 13:33, 17:25, 22:37, 24:7 y versículo 44. Ambas expresiones, amado hermano, dan a entender la idea de la proximidad y el cumplimiento de la misión de Cristo, de Jesús, asociándose con lo más despreciado, lo rechazado de la sociedad. Hoy es necesario. Eso indica la proximidad, la importancia del cumplimiento de la misión de Cristo. Él vino a la tierra con una misión específica. Vea conmigo los versículos 6 y 7. Entonces Él descendió a prisa, porque ese hombre se tiró de ese árbol, y le recibió como gozoso, dirían por ahí. Gozoso, dice el hermano Pedro, un hermano que él conoce. Gozoso, con gocibiri. No dice alegre, gozo. Ese hombre se tiró de ese árbol. Zaqueo hizo lo que Jesús le ordenó en el versículo 5, descendió. Pero como siempre, la multitud se enojó. La multitud no estaba contenta con la persona que Jesús había escogido, había elegido para honrarle con su compañía. Empezaron a ¿qué?
a murmurar. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Para ellos, este hombre no merecía la salvación. Para ellos, este hombre no merecía el perdón. Para este hombre no merecía estar en medio de la sociedad porque era una escoria, porque era publicano. Pero Jesús decide entrar con él. El término que se traduce por murmuración nos recuerda lo mismo que sucedió en el capítulo 5, el versículo 30. ¿Qué nos relata el capítulo 5 de Lucas? Cuando Mateo, llamado Leví, es llamado por Jesús. ¿Y qué hace Leví? Gozoso, contento, hace también un banquete para Jesús. Y la misma expresión la usaron allá también, murmuraron. También esa misma expresión que se usó en Lucas capítulo 5, versículo 2. Cuando dice que los publicanos se acercaban a Jesús y que empezaron los religiosos, los santurriones, los que se autojustificaban, empezaron a murmurar porque debido a lo mismo, porque como Jesús, si dice que es de Dios, si dice que es un maestro, se asocia con publicano. Recordemos lo que era al principio, que los publicanos están en el mismo nivel para ellos que las rameras y los gentiles. Ese era el mismo nivel. Eran odiados, eran repudiados por el antiguo Israel. Pero aquí viene, amados hermanos, el mensaje. Todo lo demás era introducción. Aquí viene el mensaje. Si no me había puesto atención hasta ahora, póngame atención. Deje abrirse que esté en estos lugares. Ponga atención, porque aquí viene el mensaje. ¿Sabe cuando usted está en un avión que va a aterrizar y dice, mira, pónganse los cinturones, ni las azafatas ni nadie se puede mover porque ya el avión va a despegar? Dice versículo 8. Léalo conmigo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, aquí curioso, es aquí, está reconociendo la divinidad, el señorío de Jesús. Está reconociéndole como el Señor. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Voy a hacer un paréntesis aquí. Hay muchas personas que han interpretado este pasaje diciendo que al Zaqueo decir esto era algo que ya él estaba haciendo. Si eso fuera así, le está quitando el valor al encuentro que está teniendo con Jesús. Está haciendo lo opuesto que hizo al subirse al árbol, humillándose. Entonces otra cosa sería aquí el centro, ya no será Jesús, sino Zaqueo, por lo cual esa interpretación está mal. Zaqueo decide hacer esto después que tiene el encuentro con Jesús. No sabemos qué Jesús habló ahí. No sabemos qué tiempo transcurrió desde que Jesús llegó. Hicieron el banquete, se sentaron. Pero sí sabemos que Zaqueo, al estar en la presencia de Jesús, tuvo una transformación radical que lo llevó a hacer estas cosas. Lo llevó a decidir esto. Tuvo una transformación radical. Zaqueo se sintió tan conmovido, tan arrepentido, tan conmovido por lo que había pasado, que se puso en pie y dijo estas palabras.
En el judaísmo posterior, se considera generoso una persona que está dispuesta a dar hasta el 20% de su propiedad. El 20%, o sea, si da más, ya es muy peligroso. La restitución legal por extorsión, porque eso es lo que hacía Zaqueo, extorsionaba a la gente. Un extorsionista, otro dice usurero. La restitución legal por extorsión también correspondía al 20%. Si usted va conmigo a Levíticos capítulo 5, versículo 16 y número 5, 7, va a ver lo que está haciendo Zaqueo. Dice en Levítico 5, 16, y pagará lo que hubiera defraudado la cosa santa y añadirá a ello la quinta parte, 20%, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Y número 5:7 dice, aquella persona confesará el pecado que cometió. ¿Ve por qué esa interpretación de que ya Zaqueo hace eso no va? Lo que Zaqueo está haciendo es confesando. Dice, y confesará, y aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. O sea, él está reconociendo eso. Él se arrepiente, pide perdón, entonces decide, yo voy a restituir conforme a lo como manda la ley, y da el 20%. Versículos 9 y 10. Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Recordemos que Jesús lo está restituyendo también a él. Recordemos que él era considerado, estaba excluido de la sociedad, era una escoria, no era considerado, era un traidor, era todo lo malo. Por Jesús le está recordando, él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque está creyendo en Jesús. Los hijos de Abraham son por la fe. Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús nos revela aquí otra afirmación de su misión. Declara que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y Zaqueo es un ejemplo del éxito de Jesús en su misión. Porque Zaqueo estaba perdido y fue encontrado por Jesús. Todo el episodio de este versículo de la conversión de Zaqueo nos recuerda la enseñanza de todo el capítulo 15 de Lucas. Cuando usted ve el capítulo 15 de Lucas, está hablando de cosas que se perdieron. Una moneda, una mina, el hijo. Porque eso vino Jesús a buscar lo que se había perdido. Pero la esencia, la raíz de esta imagen nos lleva directamente y nos remonta hasta Ezequiel capítulo 34, la profecía en contra de los pastores de Israel. Una profecía dura en contra de los pastores porque no estaban, ¿verdad? Estaban usurpando, no estaban siendo buenos pastores. Específicamente los versículos 2, 4, 16, 22, 23 y también Juan capítulo 10. Amados hermanos, a través de todo a través de todo el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que cada encuentro con Jesús, ya fuese de una manera personal, física con Él, o a través del Evangelio, resultó en una transformación radical. Cada encuentro con Jesús
en el Nuevo Testamento, ya sea por estar con Él físicamente o por escuchar de Él a través del Evangelio, cada una de esas personas experimentó y vivió una transformación radical. Lo vimos con los primeros discípulos, Juan, Santiago, Jacobo, Andrés. ¿Qué hacen? Dejaron las barcas y siguieron a Jesús. Lo vimos con la mujer samaritana. Cuando se encuentra con Jesús, tiene una transformación radical. Lo vimos con Leví, Mateo, cuando es llamado por Jesús. Dice que este hombre dejó la mesa de los impuestos y salió a seguir a Jesús. Lo vimos aquí en este pasaje con Zaqueo. Lo vemos con Pablo, Saulo, criminal, perseguidor de la iglesia. Se encuentra con Jesús y tiene una transformación radical. El pasaje de hoy de Lucas lo vemos. Una transformación que produjo un cambio radical y un compromiso con Jesús. Un compromiso con Jesús. Nosotros no tuvimos nuestro encuentro con Cristo físicamente, pero sí lo tuvimos, sí, en verdad lo tuvimos a través de la predicación del Evangelio. Si realmente tuvimos un encuentro con Jesús, nuestra vida no debe ser la misma que eran antes de conocer a Jesús. No pueden ser la misma. No debe ser la misma. El lunes pasado, cuando los hombres nos reunimos para nuestra reunión mensual, el capítulo 2 del libro que estamos estudiando, hay un pasaje ahí que nos llamó mucho la atención. Inclusive alguien hizo esta pregunta: wow, ¿qué clase de encuentro tuvieron estas personas? Que estuvieron dispuestos los discípulos a hacer, ¿verdad?, comida a los leones en los coliseos de Roma. Estuvieron dispuestos a hacer hoguera, a hacer espectáculo. Estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo. Eso fue un encuentro radical, una convicción real. Su vida no fueron la misma. Si nosotros verdaderamente hemos tenido un encuentro con Jesús, debemos estar mostrando las cualidades de una nueva criatura, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si en verdad hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestra vida debe estar mostrando resultados de esa transformación. ¿Cuáles son esos resultados? Cambio de actitud, pasión por Jesús, pasión por su enseñanza, pasión por su obra. ¿Cuáles son esa actitud? Un compromiso tal con Jesús de vivir totalmente bajo su señorío. ¿Qué transformación? Una que esté mostrando un sincero amor por nuestros hermanos, compasión por el perdido, un profundo deseo y un compromiso intencional de compartir con otros las buenas nuevas de Jesús. No podemos seguir siendo lo mismo si en verdad hemos tenido un encuentro con el Señor. Como he venido repitiendo, Leví al instante dejó la mesa de los tributos. Zaqueo al instante tomó la decisión de restituir a la persona que había engañado.
Amados hermanos, no solamente podemos decir con nuestros labios que hemos tenido un encuentro con Jesús. Ese encuentro con Jesús debe ser manifestado en nuestra vida a través de la manifestación de una transformación real. No podemos decir que hemos estado con Jesús cuando seguimos siendo la misma persona, holgazanes, mentirosos. Seguimos siendo apático, frío, indiferente. No podemos decir que hemos tenido un encuentro con Jesús cuando Jesús realmente no es lo primero ni la prioridad en nuestra vida. No podemos decir que hemos tenido un encuentro con Jesús cuando nuestro cristianismo está sujeto a si tengo el tiempo o no lo tengo. No podemos decir que hemos tenido un encuentro con Cristo cuando nuestra vida no está reflejando una verdadera pasión, un compromiso real que nos lleve a que sea Cristo el primero, el segundo y el tercero en nuestra vida. ¿Cómo podemos decir que hemos tenido un encuentro con Cristo cuando nos seguimos gozando de la gloria del pasado y no podemos actuar en el presente? No podemos, amado, decir que hemos tenido un encuentro con Cristo. Un encuentro con Cristo produce una transformación genuina y un cambio radical. Ahora, hago la pregunta que hice al principio. Basado en lo que hemos visto a través de este pasaje bíblico y los demás pasajes que hemos usado, podemos decir sinceramente, honestamente, mirando a Jesús a los ojos, decirle: yo tuve un encuentro con Cristo. Miren, el corazón mío está bum, 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 bum. Pongámonos de pies, hermano. Es mi anhelo, amados hermanos. Es mi deseo, créame, que es mi anhelo que nosotros podamos tener un reencuentro con Cristo. No estoy diciendo que usted no lo ha tenido, pero que tengamos un reencuentro con ese Cristo vivo. Porque no hay manera, amados hermanos, no hay manera que una persona que tenga un encuentro real con Cristo no se ha transformado de una manera radical. No hay manera, no hay manera. En su propia palabra vamos a orar. Yo voy a orar y vamos todos a orar. Miremos nuestro interior. Examinémonos. Hagamos un inventario de nuestra vida. Y miremos si la manera que estamos viviendo están reflejando verdaderamente que hemos tenido un encuentro con Cristo. Oh Señor, Padre eterno, Dios de amor, de misericordia, conforme tú me has dado, así es hablado. Ahora, Espíritu Santo, tú que redarguyes los corazones, tú que nos llevas a toda verdad, toda justicia, manifiesta tu presencia en este momento, en este lugar.
Oh Padre eterno, que realmente tengamos un encuentro contigo, dando un encuentro contigo, mi Cristo. No queremos que nuestra vida sea igual. Queremos mostrar nuestra vida que realmente hemos tenido un encuentro contigo real. Transfórmanos, Señor. Renuévanos. Que nuestras vidas no sean la misma de hoy en adelante que la que fueron de hoy hacia atrás. Necesitamos para poder cumplir con el propósito que tú has determinado para nuestra vida. Necesitamos un reencuentro contigo, mi Cristo. Espíritu Santo, derrámate en nuestra vida en este momento. Quita todo lo que hay en nuestra vida que te está impidiendo que nuestra vida refleje que verdaderamente hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Que no solamente hablemos de ti, sino que vivamos a ti, mi Cristo. Que nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro conducir, nuestro servicio a ti, nuestro compromiso contigo, muestre realmente que hemos estado contigo. Ten misericordia de nosotros. Así como clamaba Bartimeo, clamamos hoy a ti, Jesús. Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y así como Zaqueo, como Leví, como la mujer samaritana, como los primeros discípulos, como Pablo, podamos experimentar una transformación radical, que ya no nos importe nuestra vida en este mundo, sino que nos importe la vida que estamos llamados a vivir en Cristo. Te necesitamos, mi Dios, que al salir de este lugar, Dios eterno, que al salir de esta puerta, Dios eterno, nuestra vida no sea la misma, sino que podamos decir, Mahanaí, Dios, campamento de Dios estuvo con nosotros en este día. Que este día, 5 de octubre del 2025, marque nuestra vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.